Aleluya. Eso es una mala gestión. Usted ve lo que... hasta eso es un mensaje, Señor. El micrófono está equipado, tiene pilas, pero no están en el orden correcto. Entonces el micrófono no puede producir su propósito. No funciona. Así somos nosotros. A veces nosotros como iglesia, no es que nos falta Cristo, tenemos a Cristo, pero algo está como mal puesto y no funcionamos en el propósito. Bien, estamos aquí. Bueno, ahí yo agarré una introducción. Ya iniciamos nuestra segunda y última intervención de esta jornada de edificación. Y ahora vamos a concentrarnos en lo que es la gestión externa que como iglesia nosotros tenemos. Aquí vamos a encontrar una oposición que se ha creado, creo que hasta sin uno darse cuenta. Nosotros hemos ido desarrollando un comportamiento egocéntrico eclesial. O sea, es como un egocentrismo de iglesia, donde normalmente todo lo que nosotros hacemos es para nosotros mismos. Nos oramos nosotros, nos predicamos nosotros, nos ofrendamos nosotros, nos visitamos nosotros. Todo es hacia nosotros mismos. Alguna labor social o de buenas obras, vamos a llamarle, se pone algo llamado Dorcas, en honor a la Dorcas de la Biblia, esa mujer que su comportamiento expresaba solidaridad, generosidad, servicio para con los demás. Y entonces nosotros hemos internado la Dorca hacia nosotros mismos, ni siquiera honramos a la Dorca que le da nombre a esa buena obra. Y todo hacia nosotros. Eso ya prácticamente es como una cultura. Y no sé si se ha malinterpretado aquel texto que habla de gestión, que es donde dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo a todos. Pero eso es general, a todos. Entonces enfatiza, y sobre todo a la familia de la fe. Pero el tener un sobre todo hacia la familia de la fe, en el texto no excluye el mundo. Dios nos dejó en este mundo y hay varios nombres que se nos ponen a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, que se corresponden al mundo. Uno de ellos es embajada. Nosotros somos la embajada del reino de Dios en este mundo. Somos embajadores. Nosotros somos sacerdotes. Somos mediadores entre un mundo descarriado y un Salvador. Nosotros somos luz, somos sal. Y hay una serie de títulos que denominan cuál es la función nuestra como iglesia en este mundo. Y nosotros tenemos que romper con esa cultura de la iglesia siendo iglesia entre la iglesia. Y empezar a ser iglesia entre el mundo. Estamos aquí dentro con una competencia de dones para lograr posicionamientos dentro de la misma estructura eclesial. Estamos nosotros buscando oportunidades para desarrollar ministerios, pero a lo interno. Y cuando usted mira a Jesús, Jesucristo vino al mundo. Y Jesucristo dejó un mensaje para el mundo, para ganar el mundo, para transformar el mundo. Entonces, de eso quiero hablar. Quiero hablar de tres
tareas que nosotros debemos de atender en nuestra gestión. Primero, el mensaje que transforma, la predicación, la intervención del cielo, la intercesión y la expresión del amor, las buenas obras. Lo primero es la predicación. La predicación es una tarea que claramente se nos ha dejado a nosotros, y la predicación es uno de los componentes del proceso de la salvación. ¿Usted entendió lo que le dije? La predicación es uno de los componentes del proceso de la salvación, si miramos la salvación como un proceso. Y quiero que por favor observemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y miremos allí el proceso de la salvación y los componentes que intervienen dentro de este proceso. Allí Efesios 1:13 fija la atención ahora a los gentiles, porque viene hablando con judíos, y ahora fija la atención al decir vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nosotros estamos mirando ahí? Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Pero esa declaración que está ahí trae consigo otra declaración que no está ahí y que antecede esa. Porque antes de oír hay una acción. Y esa es una tarea. Romanos 1:14. ¿Cómo oirán? Se pregunta. Sin haber quien les predique. Si ahí está hablando del proceso de la salvación, ahí está diciendo que un componente para la salvación es la predicación del evangelio. Pues al predicar el evangelio, entonces alguien puede oír la palabra de verdad. Y al oír la palabra de verdad, alguien puede creer en el mensaje de ese evangelio, que es Jesús. Y entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros debemos de entender que el mundo oiga el mensaje depende de la predicación del mensaje. La responsabilidad de oír el mensaje no es de la iglesia. La iglesia no debe obligar a que la gente oiga el mensaje. Pero la responsabilidad de la iglesia es predicar el mensaje, anunciar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero esa no es responsabilidad nuestra. La nuestra es predicar el mensaje. Ahora, el mensaje tiene una descripción en el texto. Y la descripción que se da es la palabra de verdad. Nosotros sí somos responsables de que la gente como mensaje escuche la palabra de verdad. Porque si no estaríamos predicando otro evangelio. Y la Biblia dice que no hay otro evangelio. El evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Acerca de la palabra de verdad, la Biblia atribuye la responsabilidad a la iglesia, empezando con el pastor de la iglesia. Pues dice 2 de Corintios 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien ¿el qué? La palabra de verdad. Entonces, el uso correcto de la palabra de verdad es como las pilas del micrófono. Si no están bien puestas, no funciona el micrófono. Entonces, no es solo hablar el mensaje, predicar el mensaje, es predicar conforme, como decía Amín, como heraldo. Porque un heraldo tiene la asignación de entregar el mensaje. El mensaje no necesita la ayuda del heraldo,
Porque el mensaje lleva la autoridad y el propósito del que envía el mensaje. El heraldo no tiene que molestarse con el mensaje, porque él no es el destinatario del mensaje. Él es el que lleva el mensaje. Lo más fiel que puede hacer un mensajero de este evangelio es entregar el mensaje tal cual es. La palabra de verdad. En el momento que usted le añade, deja de ser la palabra de verdad. Entonces ahí deberíamos analizar qué estamos predicando y vamos a decir que el mundo está oyendo. No pudiéramos juzgar al mundo de necio, de incrédulo, si nosotros no estamos garantizando el mensaje correcto. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creíste. Entonces, del oír el mensaje viene lo que asegura el mensaje en el oyente, es la fe. Porque alguien puede oír sin creer, pero solo el que cree el mensaje que oye que la iglesia predica, ese recibe la respuesta de Dios. Y aquí le llama el sello del Espíritu Santo, que es la estampa de propiedad que indica ahora quién es nuestro Señor. Es la transición de abandonar la esclavitud del pecado para convertirnos en esclavos de Cristo. Es destituir el Señor pecado para constituir el Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Esa tarea de la predicación es la tarea que Cristo ordena en Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16, Jesús señala una dirección para lo que es la tarea de la predicación. Id por todo el mundo. Y ya eso se ha explicado bastante, el tono imperativo de esa expresión. Es un mandato que Cristo nos está dando como iglesia de ir. Pero la dirección es ir hacia afuera, no ir hacia adentro. Nosotros resumimos lo que es la vida de iglesia yendo a la iglesia. Y hemos cambiado lo que es la razón, la naturaleza y la verdad y propósito de lo que es la iglesia. Que la iglesia no es el edificio. Son los redimidos que se congregan en el edificio. Y nosotros lo resumimos ahí. Vamos a la iglesia, aquietamos nuestra conciencia, como dice Luis Miguel, y ya nos damos una dosis y estamos bien. Un tranquilizante de conciencia. Ya yo cumplí el deber cumplido. Pero la idea de iglesia en cuanto a la gestión externa en la tarea de la predicación es ir hacia afuera. Y este ir hacia afuera tiene que ser orientado desde el púlpito de la iglesia. Pero nosotros, y aquí tenemos la culpa mayormente los pastores buscamos la satisfacción de tener la congregación semana tras semana congregada frente a nosotros. Por eso cuando usted analiza las preocupaciones de un pastor, usted se da cuenta que casi todas las preocupaciones de un pastor son orientadas a lo interno, no a lo externo. El pastor viaja, en mi caso que viajo mucho, las preguntas a la esposa, a los líderes incumbentes es: ¿cómo se dio el culto? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo estuvo la asistencia? Y otra pregunta que no falta: ¿y las ofrendas cómo estuvieron? Y a veces la tercera no es por ambición, no piense solo en lo malo. A veces por preocupación de los compromisos. ¿Cuántos entraron? Pero fíjese cómo nosotros estamos pendientes a la iglesia interna. Pero no estamos pendientes al entorno de la iglesia. No estamos pendientes al mundo. ¿Quién comió? ¿Quién peleó? ¿Quién está enfermo? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? No tenemos esa compasión hacia las ovejas perdidas. Nosotros tenemos mayormente atención hacia las ovejas que ya están dentro del rebaño. Jesús dijo: ir hacia afuera. Y cuando Jesús nos dice: id por todo el mundo,
usted va a ver la respuesta de esos discípulos en el último versículo. ¿Qué dice el último versículo de Marcos, capítulo 16? Jesús aparece primero dándole la ordenanza: vayan hacia afuera. Es la iglesia hacia afuera. Pero ¿qué dice el último verso, el 20? Y ellos, después que Jesús les habló, ¿qué fue lo que hicieron? El cuerpo ejecutando lo que la cabeza indicó. Dice que ellos fueron. Entonces dice, acompañándoles el Señor con las señales y prodigios que les seguían. Y oiga la expresión, les seguían. Y esa expresión, seguían, tiene que ver con un movimiento que es causado por otro movimiento. De manera que para seguir algo, primero lo que se sigue tiene que moverse. ¿Usted lo entiende ahí? Las señales, a esto le llamamos el respaldo del Señor. Ese respaldo que siempre nosotros queremos tener, que es la validación que Dios da a lo que nosotros hacemos según su propósito y voluntad. Que es la manifestación de Dios en lo que hacemos. Es la intervención divina en lo que hacemos. Y el Señor andaba con ellos. De manera que si la iglesia se movía, la manifestación de Cristo se movía. Si la iglesia se detenía, la manifestación de Cristo se detenía. Es como la viuda del aceite, ¿recuerda? La dirección que le dieron fue: busca vasijas, pero le acentuó, no pocas. Parece que ella esa parte no la agarró muy bien. Mientras hubo vasija vacía, hubo aceite. Pero vasijas vacías, no llenas. Porque hay especificaciones. Búscate vasijas prestadas, vacías, no pocas. Vacías y no pocas. Porque cuando habla de vasijas vacías, no es solo vasijas, es vacías. Y vasijas vacías se llama disposición de espacio. Pero vasijas llenas es satisfacción de espacio. Entonces nosotros preferimos tener congregaciones de vasijas llenas y no buscar vasijas vacías. Mientras hubo vasijas con espacio disponible, hubo fluir del milagro del aceite. Cuando las vasijas se terminaron, y no solo cuando se terminaron, cuando no hubo más vacías, porque ellos habían, pero llenas. Usted ve, cuando se detiene, es el estancamiento de la iglesia. La iglesia está estancada, llena de un almacén de vasijas llenas de aceite. Pero él dice, vaya y busque vasijas vacías. Y entonces se llenan en casa. Las vasijas vacías están en el entorno. El fluir del aceite tú lo tienes. Entonces se llena lo de afuera cuando fluye lo de adentro. Pero la dinámica es buscar vasijas vacías. Entonces los discípulos se movían, la manifestación de Cristo se movía. Y Felipe fue allá fue la manifestación. Y Pablo tomó por esta dirección, allá fue la manifestación. Y donde quiera que había un movimiento de la iglesia, el reino de Dios estaba presente. Nosotros tenemos esta tarea y tenemos que cumplirla. Pablo hizo una declaración: ay de mí, y un ay de lamento. Ay de mí si no predico el evangelio. La predicación del evangelio no puede ser reducida al púlpito. La predicación del evangelio no puede ser reducida a un ministerio exclusivo de predicadores. La predicación del evangelio es la respuesta del corazón salvado. Es la respuesta de aquellos que han recibido. Y es tanto lo que han recibido que no lo pueden contener y lo tienen que compartir. Es el ejemplo de la samaritana. Ok, la samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Progresivamente entendió la revelación del Mesías, del Cristo. Pero luego, ¿qué hizo? Se quedó en la contemplación. El Mesías. Tengo la revelación del Mesías. No, ella fue a compartir el Mesías con su ciudad.
y trajo la ciudad al Mesías. Esa es la iglesia. Estoy hablando de una mujer. Aquí, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Cuántos de la fuerza de la iglesia hay? Los jóvenes. ¿Cuántos? Habemos bastante. ¿A cuántos estamos nosotros alcanzando? ¿A cuántos estamos ganando? Necesitamos una iglesia que atienda la tarea de la predicación del evangelio. El evangelio es el único mensaje en la tierra capaz de salvar a un pecador. Es el único mensaje capaz de traer de las tinieblas a la luz admirable de Cristo a una persona. El evangelio es el único mensaje capaz de salvar a un soldado junto a su casa. Es el evangelio. Y la Biblia dice una verdad honorable en el último versículo de Santiago: sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Cuán honorables serán aquellos que puedan atribuirse ese versículo, que puedan experimentarlo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de salvar a alguien de la muerte y, sumado a esa experiencia, estar al lado de alguien que usted no pudo salvar y murió frente a usted. Pero ese es un momento desesperante. Pero cada uno de esos ejemplos tiene sus efectos en uno. Porque estar al lado de alguien que está muriendo y no poder salvarlo y verlo hasta concluir su vida es algo que marca a uno y llena a uno de impotencia y muchos sentimientos más que no son buenos. Pero cuando usted cambia el ejemplo y a usted le toca estar frente a alguien que agoniza y usted puede ser el medio para esa persona salvarse, eso es tan esperanzador y tan gratificante que no hay con qué compararlo. El mensaje que nosotros tenemos, que es tarea para con este mundo en la iglesia, tiene el poder de salvar de muerte no un cuerpo, sino un alma. Por eso es que esto se celebra en el cielo. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y si el cielo celebra, los que son ciudadanos del cielo celebran también. Amén. Segunda tarea es la tarea de la intercesión. Y en lo que es la tarea de la intercesión, nos estamos refiriendo a la tarea de oración que debe cumplir la iglesia para con este mundo. Y yo sé que hablar de la oración es hablar de todo un universo, porque la oración tiene diferentes direcciones en su propósito. Por eso usted ora en intimidad con Dios. Y ese es un momento íntimo de comunión con Él, donde su espíritu se fortalece, su fe se rejuvenece. Y hay muchos beneficios que interactúan en esa oración privada. Está la oración congregacional. Está la oración donde nosotros pedimos entendiendo que todo en Cristo ha sido consumado, pero pedimos a que venga a la manifestación, porque Dios es sustento en la vida, no solo espiritual, sino integral de la iglesia. Amén. Pero nosotros también pedimos por otros, y esa es la iglesia intercediendo. Y este es un llamado claro en las Escrituras. Y nosotros debemos entender que como iglesia tenemos que tener un trabajo de intercesión ante este mundo. Y la Biblia habla de esto. Pero primero permítame ubicar la intercesión en lo que es el propósito de Dios. En el libro de Lucas capítulo 11 hay una necesidad que le plantean los discípulos a Jesús. Y esto como fruto de la influencia de lo que Jesús vivía. Porque si usted quiere que la gente que usted dirige se interesen en lo que usted hace, modélelo. Porque a veces como líderes caemos en el error de pedirle a la gente que haga lo que nosotros no estamos haciendo.
Entonces ahí no somos influencia. Pero dice la Biblia que Jesús terminaba de orar, y cuando terminó de orar se le acercaron los discípulos y le dijeron que querían aprender a orar, que les enseñara. Jesús le da unos principios, es una especie de protocolo, que es lo que se denomina en algunos círculos el Padre Nuestro. Pero luego Jesús añade una parábola, añade una metáfora y dice: porque ¿quién de ustedes que le venga un amigo a medianoche no sale para pedir donde otro amigo que le preste algunos panes para darle de comer al amigo que vino de viaje? Y al ir a la casa encuentra la puerta cerrada, las luces apagadas, y le toca y le dice: préstame 3 panes, y mal no recuerdo el número, porque un amigo ha venido y tengo que ponerle que comer. Aquel le responde de adentro: pero las luces están apagadas y la puerta cerrada. Yo no puedo darte lo que tú me estás pidiendo. Pero dice que ese amigo que vino por la necesidad del otro amigo le sigue tocando, y su importunidad vence la resistencia del que está dentro, y se lleva los panes y le da de comer al amigo viajero. Entonces Jesús de ahí da toda una enseñanza. Pero recuérdense que Jesús está hablando de la oración. Diga conmigo, de la oración. Pero este ejemplo que Jesús pone con esa historia o esa figura es interesante, porque Jesús está hablando de una parábola protagonizada por el número 3. Jesús está hablando de 3 personas. Jesús está hablando de 3 que comparten amistad. No los 3 en igual medida, pero sí entre los 3 hay amistad. ¿De qué manera? Tenemos al primer amigo, que es el anfitrión, y a ese le llega un amigo. El que llegó de viaje es amigo de ese, pero no es amigo del que presta los panes. Pero el amigo anfitrión que recibe el viajero es amigo del viajero y es amigo del que presta los panes. Entonces, ¿quién queda en el medio de los dos? El anfitrión. Porque el viajero no tiene contacto con el proveedor, pero tiene contacto con el mediador. Entonces el que está en el medio hace el puente entre la necesidad y la provisión. Él va donde la otra casa, porque en la otra casa hay una necesidad, pero en la otra hay una provisión. Él está pidiendo pan prestado. Hay aspectos culturales como el del viajero. Los viajeros dentro de esta cultura y tiempo, porque hay que ubicarse en la historia, cuando iban caminando en esta época donde los avances de la electricidad todavía no estaban en la sociedad. Imagínense en la oscuridad de la noche, y dependiendo el estado de la luna, ¿qué representaba una casa con la lámpara encendida a distancia? Cuando usted va caminando y usted no ve nada en el horizonte, pero resulta que allá usted ve una lucecita. Esa lucecita le da una ubicación a un destino, por lo menos temporal. Porque ya usted empieza a medir distancia. Ahora estamos más cerca, ya estamos llegando. Y esa dinámica es alentadora. Eso es parte de la cultura de aquellos tiempos. Por eso lo confirma el otro cuando le dice: pero la luz está apagada y la puerta está cerrada. Porque dentro de esta cultura la puerta abierta y las luces encendidas representaban disposición para los viajeros. Pero la puerta cerrada y la luz apagada representaba en esta cultura que esa casa no estaba disponible. Así que los viajeros y los miembros de esta cultura sabían bien que una casa con luz apagada y puerta cerrada estaba indispuesta. Por eso es que el dueño de la casa le dice: pero ¿qué te pasa a ti? Y tú no sabes que, porque yo no tengo que darte explicación. La puerta está cerrada y la luz está apagada. De hecho, mire cómo Cristo utiliza esta figura para hablar de su retorno. Bienaventurado aquel siervo que cuando lo encuentre tenga las lámparas encendidas. Está hablando de eso. Está hablando quiénes son aquellos que lo están esperando, porque Él viene.
como quien esperaba a un viajero. Tú no sabías cuándo venía ni quién venía, pero tú sabías que en cualquier momento podía venir un viajero. Y la señal de que tú estabas esperando, disponible para darle techo, para darle alimento, ¿cuál era? La luz encendida. Es como la señal nuestra de que estamos esperando a Cristo. Nuestra luz está encendida y nuestra puerta está abierta. Amén. Entonces él va donde el otro y le pide. Pero ¿qué es lo que él le está pidiendo? Diga conmigo, pan. ¿Qué es lo que le va a quitar el hambre al que está en la otra casa? El pan. Exactamente, ahí yo defino la intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es la iglesia que tiene acceso a dos dimensiones, a dos casas. La iglesia convive en esta dimensión llamado mundo, donde hay necesidad de lo que abunda en la dimensión donde solo la iglesia puede accesar. El viajero no accesó a la casa de la provisión. El mundo no puede accesar a la dimensión de Dios. Puede accesar la iglesia. ¿Qué es la intercesión entonces? La intercesión suple la necesidad del mundo con el pan de vida que abunda en la dimensión de Dios. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo ese ejercicio. El hijo pródigo, estando en un lugar, calculó y comparó. Tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco o carezco de lo que allí sobra. En otras palabras, en el estado de separación hay precariedad de lo que allí abunda en la casa de mi padre. Y eso hace la iglesia. La iglesia toma de la abundancia del pan de Dios para darle a este mundo que perece de hambre. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia que intercede. La iglesia intercede para que el mundo y la casa del Padre, el pan del Padre, se puedan conectar. En esta misma dirección, Pablo nos dice a nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Allí nos dice la Escritura que se nos exhorta a nosotros a hacer rogativas, oraciones por los gobernantes, por los que están en eminencia en la sociedad. Pero dice el resultado: para que podamos vivir quieta y reposadamente. Está diciendo que la labor de la iglesia en la intercesión puede causar cambios en su ambiente. Pero todo esto se conecta ¿a qué? Lo dice el verso 4. Porque es la voluntad de Dios que todo hombre se salve. Entonces tú estás conectado a la salvación. Como iglesia tenemos una tarea intercesora. Y esto me gusta llevarlo también al cuadro que vemos en Jeremías capítulo 29 verso 7. Porque allí se encuentra el pueblo de Dios, Israel, que podemos tomarlo como figura de la iglesia en un país que no era su país. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Allí el pueblo estaba cautivo. Y ante la pesadumbre del cautiverio, las limitaciones que ellos tenían, el pueblo quería escapar. Es como la iglesia, que la iglesia está en el mundo, no es del mundo, y la opresión de este sistema caído nos motiva a irnos del mundo. Pero Pablo dice que él se siente estrecho entre irse con Cristo, que es muchísimo mejor, y quedar aquí, que es más necesario. Pero nosotros no estamos estrechos entre dos cosas. Nosotros estamos en banda ancha en irnos para el cielo. Lo proclamamos. Lo decimos: me quiero ir para el cielo, que Cristo venga ya y esto se acabe. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero ¿cuándo lo decimos? Cuando te sientes golpeado por el sistema. Así estaba Israel allá en Babilonia. En Jeremías, léalo, Jeremías 29. El pueblo clamaba por la liberación, pero la liberación no dependía ni del ayuno, ni de la oración, ni del esfuerzo, ni de la desesperación. La liberación dependía de un tiempo pautado en el propósito eterno. El propósito eterno dijo: tantos años de cautiverio. No era cuando ellos clamaran y ayunaran. No hay ayuno ni oración que traiga a Cristo.
Cristo trabaja con hora, en su primera venida y en la segunda también. Todos los movimientos estaban cronometrados. No ha llegado la hora, ya llegó la hora es, la hora viene y ahora es, me voy, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. O sea, esto es un asunto cronometrado en un propósito. No hay reacción de la iglesia que cause la acción de Dios, es lo contrario. La acción de Dios debería generar las reacciones de la iglesia. Nosotros queremos hacer lo contrario y no funciona de esta manera. Entonces, ellos estaban clamando, sálvanos. De hecho, no querían ni cantar ni alabar a Dios. Y su mismo entorno clamaba y decía, pero canten, pero nosotros no escuchamos que ustedes son un pueblo que canta muy bien y esto, pero no lo escuchamos. Y decían, ¿y cómo cantaremos? Estando lejos de... Porque estaban acondicionando su expresión de pueblo de Dios a la condición del lugar. Pero ¿cuál es la respuesta divina? Se la mandó en una carta, porque si se la dice en vivo matan a Jeremías. ¿Cuál es la respuesta divina? Rueguen, oren, gestionen la paz del lugar donde ustedes están, y en la paz de ellos ustedes tendrán paz. Si algo te molesta del mundo, transfórmalo. Este vecino me tiene cansado, transfórmalo. Pastor, ¿pero cómo? Predicación, intercesión y buenas obras. Dale los 3 golpes. Y en vez de estar queriendo que maten al brujo, que maten a los de los puntos de droga, o que Dios te dé una casa en otro lugar, dale los 3 golpes. Predícale, intercede y hazle alguna buena obra. Entonces, haciendo esto, podrás vivir quieta y reposadamente en paz. Y tú quieres ese ambiente fruto de un nuevo lugar. Así, así lo quería el pueblo. No, yo quiero una casa en un residencial. No, ahí en el callejón. Vive quieta y reposadamente, pastor. ¿Y cómo? Bueno, ruega por la paz de ese callejón, y en la paz del callejón tú tendrás paz. Entonces, me parece que si está aumentando el mal en tu entorno, tu intercesión está disminuyendo. Sí, para eso fuimos convocados hoy. La iglesia tiene una gestión externa, tiene una gestión hacia afuera, tiene una tarea que cumplir. Es la iglesia en la calle. Hermanos, seamos sinceros. Quisiera imitar a mi hermano como habló tan claro y natural de las ofrendas. Señores, nosotros los días que hacemos vida de iglesia, que no debería ser por día, sino una vida, pero así es, tengo que decirlo así porque así es. Pues nosotros tenemos una dualidad de vida, una vida secular y una vida espiritual. Esa es la realidad. Y casi todo lo que es nuestra vida de iglesia se reduce a estar reunidos. Casi toda la vida de iglesia nuestra se reduce a estar juntos. O sea, no hay vida de iglesia particular, individual. Solo hay vida de iglesia cuando nos reunimos. No, pues en lo particular usted tiene que cumplir la tarea de la predicación. Usted tiene que cumplir la tarea de la intercesión. Usted no solo intercede porque usted es parte del equipo de intercesión. Usted no solo intercede porque hay una semana de intercesión. No, usted tiene una labor de intercesor personal y usted tiene que cumplirla. Y si no lo hace por mandato de Dios, hazlo entonces por la molestia de este mundo. Claro, pues tú tienes la herramienta en tus manos. O borremos eso de la Biblia. Oren por los gobernadores, oren. Y mire que por el gobierno sí nos quejamos. Bueno, pues mire, intercedan por eso. Y dice que habrá un resultado para que vivamos quieta y reposadamente en paz. Y oiga el sello que le pone, porque esta es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo. Entonces, primera tarea, el mensaje que transforma. Segunda tarea, la intervención del cielo.
¿Está listo para sacar el pan de la dimensión celestial y darlo a esta dimensión hambrienta? Entonces estamos hablando de una iglesia amiga de Dios y amiga del mundo, pero no amiga del mundo, del sistema del mundo, sino amiga del mundo desde la compasión por la condición por el mundo. ¿Usted la ve ahí? Entonces esa iglesia es el medio para darle al mundo lo que el mundo carece, pero en el cielo abunda. ¿Cuál es el recipiente? La intercesión. Amén. Y por último, las buenas obras. Diga conmigo, las buenas obras. Hablar de oración y hablar de predicación es común. Pero hablar de buenas obras, señores, es un lenguaje desconocido para nosotros como iglesia. Hermano, las buenas obras son la expresión del amor. Es la iglesia expresando el amor de Dios al mundo. Y para la iglesia expresar el amor de Dios al mundo, tiene que ser imitadora de ese Dios que es amor. Por eso lo dice Efesios 5. Sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, como hijos que son, que reciben el amor de Dios, imítenlo dando ese amor como hijos amados. Entonces, ¿cómo Dios trata el mundo? Vamos a ver. Hace salir el sol, hace descender la lluvia, y entonces las buenas obras de nosotros son solo para quienes. Solo es una buena obra de Dios hacer salir el sol para buenos y para malos. Es una buena obra de Dios hacer descender la lluvia para buenos y para malos. Pues imitémoslo. Hagamos nosotros lo mismo, señores. La Biblia habla de buenas obras y lo relaciona ¿con qué? Con ser luz. Miremos Mateo capítulo 5. ¿Qué dice allí? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. ¿Qué es lo que somos? La luz del mundo. La Biblia está afirmando algo, no que seremos, algo que somos. Mire, usted es la luz del mundo aunque usted lo niegue. Usted es la luz del mundo aunque usted lo deshonre. Usted no puede eliminar ser la luz del mundo si está en Cristo. Ahora, usted puede bloquear los efectos de la luz, pero no ser luz, porque esa es nuestra naturaleza. Pero los efectos de la luz es la expresión de esa luz para con el mundo. Por eso es que cuando usted lee detenidamente, el efecto de la luz depende de algo en el texto. Y usted es inteligente, ¿ya se dio cuenta? ¿De qué Jesús está hablando próximo a la afirmación de que somos la luz? Diga conmigo, pastor de posición. No, dígalo, de posición. ¿No es lo que está diciendo? Una luz, una ciudad en una cumbre, en una cima, no se puede esconder. Tampoco se agarra una luz y se pone debajo, sino que se pone arriba. Diga conmigo, eso es posición. Entonces, el efecto de la luz, diga conmigo, depende de su posición. El ser luz no lo determinamos nosotros, porque eso viene de Dios a nosotros. Pero la posición de la luz la determinamos nosotros. La pregunta sería, ¿a dónde hemos puesto nosotros la luz de Cristo? ¿A dónde estamos colocando nosotros la luz de Cristo? Dios nos ha hecho luz en la luz de su Hijo. Pero ¿a dónde estamos nosotros colocando a Cristo? ¿A dónde? ¿Cómo lo colocamos? La iglesia es luz en el Hijo porque es posición. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Y mire que Él está ¿a dónde? ¿En los lugares bajos o en los lugares celestiales? Porque la luz es arriba que tiene que estar. Pero entonces, luego de darnos a entender
que no es solo ser luz, sino tener bien posicionada la luz. Entonces dice cómo debemos nosotros ejecutar el ser luz. Así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, oiga, ¿dónde? En los cielos. Eso es poderoso, hermano. Oiga, ¿cómo es que se ejecuta el ser luz? Así alumbren. Está hablando de nosotros dar luz. Alumbrar no es solo ser luz, sino dar luz. Porque usted puede ser luz sin dar luz. Pero si usted no da luz, usted niega la razón y la naturaleza de lo que usted es. Entonces debemos dar luz. Ahora, ¿dónde se da la luz? La luz no se da en la luz, se da en la oscuridad. Porque la luz en la luz queda sin efecto, sin sentido. No hay necesidad de luz donde hay luz. Usted tiene que dar luz en la oscuridad, pero a nosotros nos encanta estar entre luces. No parecemos lámparas en las calles, parecemos una tienda china llena de lámparas. Y para colmo apagadas muchas. No, Dios no quiere una tienda china. Dios quiere calles iluminadas. Dios quiere lumbreras en este mundo. Eso quiere Dios, lumbrera. El mayor interés de nosotros, la iglesia distorsionada en cuanto a la luz. ¿Quiere que le diga cuál es el mayor interés? El brillo. ¿Cuál es el mayor interés? Brillar. Brillar. Y sí nos gustan los lugares altos, pero para brillar, para ser estrellas. Para eso nos gusta. Pero señores, debemos de entender que la manera de nosotros alumbrar y el lugar donde debemos alumbrar, el lugar es la oscuridad. Y la manera es a través de las buenas obras. Entonces las buenas obras son las expresiones del amor de Dios. Y esto hablan de una iglesia frente a la sociedad. De una iglesia que en sus planificaciones, en sus programas, en su misión y en sus valores está incluida la necesidad social de este mundo. En este mundo hay muchas necesidades. Y la iglesia hace muchos proyectos que tienen que ver con dinero. ¿Quiere que le diga cuál es uno de los más grandes proyectos por excelencia de la iglesia en cuanto a dinero? Una casa de fe, un edificio, un templo, una infraestructura. Ese es el proyecto siempre más grande de nosotros. Pero hermano, usted no sabe que en Dios la matemática dice que dando es como se recibe. La iglesia, señores, tiene que incluir en sus programas a las viudas y a los huérfanos, como dice Santiago, que esa es la verdadera religión. Si religioso vamos a ser. La iglesia tiene que considerar a las madres solteras, a los envejecientes. La iglesia tiene que considerar a los discapacitados. Pero imagínense si nuestras casas de fe o lugares de reunión carecen de condiciones hasta para un discapacitado, es que ni siquiera los estamos esperando. El mayor interés, y sé que no estoy entre ese tipo de congregación, pero el mayor interés de muchas congregaciones, de muchos predicadores, de muchos pastores, en cuanto a los discapacitados, es generar ganancias virtuales para hacer su show en el mayor de los casos, que lo sanaron y no lo han sanado nada, y mostrárselo al mundo. Pero ellos no están mostrando la ayuda al necesitado, ellos están mostrando el poder que ellos tienen. Para lucrarse de esto, para generar fama hacia sí mismo, porque se está buscando brillo.
no alumbrar con buenas obras. Y mire qué cosa, que alumbrar para manifestar a Dios o su amor al mundo es a través de buenas obras, es a través de algo simple. Y ahí ni siquiera se necesita púlpito, ni micrófono, ni redes sociales. No, no, no. Son buenas obras, señores. Parte del recurso de la iglesia, de nuestras ofrendas, tienen que incluir esa parte. Pero no solo nosotros como congregación, sino nosotros de manera particular deberíamos tener como filosofía de vida diariamente o semanalmente hacer una buena obra. Hacer alguna buena obra. Usted ve que nosotros vivimos en los barrios y ni nos involucramos con las luchas de progreso del barrio. Somos indiferentes hasta con la junta de vecinos en muchos casos. Debemos sumarnos a luchar para el progreso. Eso es una buena obra. Y más que eso de luchar para que los incumbentes, las autoridades e instituciones intervengan con nuestra fuerza en el llamado que hagamos, nosotros también debemos dar lo que llaman el primer Picasso. Bueno, el ayuntamiento ha abandonado este barrio. Bueno, pero la iglesia limpió 2 solares que son generadores de plaga. No, pero que lo haga el dueño. Sí, pero ¿y si el dueño no aparece? Vamos a gestionar, contactarlo. Pero si no, damos el primer paso. Que aquí las calles no sirven. Bueno, podemos dar el primer Picasso. Mire, nosotros como iglesia, porque nosotros usamos ese puente ahí abajo y hay un palo ahí abajo por donde se cruza. Pero nosotros como iglesia somos parte del barrio. Hagamos una convocatoria o de alguna manera, como la inteligencia le diga. Mire, eso se lleva 20 fundas de cemento. La iglesia pone 5. Pero también la iglesia tiene un maestro y tiene 3 que van a ayudar. Y así la iglesia integra. Vamos a hacer una jornada de limpieza. Esas son buenas obras. Y no lo hagamos solo para buscar cámara, y me perdona. Pero algunas de las buenas obras que se hacen entre nosotros, se hacen para buscar view, para buscar crecer y todo lo demás. Pero somos tan inteligentes defendiéndonos, pero tan torpes haciendo, que luego somos descarados queriendo defender lo indefendible. En estos días vi un video de uno de los músicos de Ruby Pérez, porque entonces con Ruby Pérez, familia, amigos y músicos han querido lucrarse y buscar cámaras. Y no es que me lo han dicho, ni yo estoy repitiendo nada del amarillismo. No, es mi juicio, mi análisis. Pues yo conozco a algunos y los estoy viendo el comportamiento. Entonces después que lo atacan, se quieren defender. No, nos encanta a nosotros a veces buscar crédito con desgracias ajenas. Y nosotros no estamos para buscar crédito en desgracia de los demás, sino para buscar oportunidad de hacer el bien. Necesitamos una iglesia que deje ver a Dios a través de las buenas obras. Y este es un mensaje, no el que yo estoy predicando, sino el tema de las buenas obras, que esto casi no se habla entre nosotros. ¿Usted sabe por qué casi no se habla? Porque está demostrado que lo que más se habla es lo que más interesa. Por lo menos al que lo habla, o a quien se lo habla, o a ambos. Lo que no se habla, porque poco interesa. Por eso la mayor temática de nuestras predicaciones, libros, oraciones y canciones, ¿a qué están dirigidas? ¿Usted lo sabe? ¿A qué están dirigidas? A la emoción, al proceso, al poder, a la gloria, a la realización, a la grandeza, al éxito. Y todo eso, ¿a quién le suma? Al hombre. ¿Usted no ve cómo es? Mira el esquema. Lunes de fuego, martes de gloria, miércoles de resurrección, jueves de milagro, viernes de rompimiento, sábado de guerra y domingo de avivamiento. Ahí está. Pero usted nunca ha visto lunes de amor, martes de perdón. No, usted no ha visto eso. Miércoles de buenas obras. Eso no vende, hermano. Jueves de arrepentimiento. Viernes, usted no ve eso, ¿no es verdad?
Hermano, eso sirve para hacer un estudio. Eso dice a dónde va orientado el interés nuestro como iglesia. Porque eso encuentra muchísimo público. Muchísimo. Te ve las congregaciones que el centro de ellos es los milagros, vaya a ver. Pero la preocupación mía es cómo va a sostener ese público. Puede ser que haga 2 o 3 eventos, pero yo quiero saber cómo lo va a sostener. Yo sé cómo. Mintiendo. Cuando no funcione la lamparita, hay que fingirlo. Cuando no es la voluntad de Dios sanar a alguien, hay que fingirlo. Cuando no ha pasado nada, hay que provocar que algo pase. Porque esto es lo que todo el mundo anda buscando y es lo que yo he promovido. Entonces yo no puedo quedar en feo. Porque se me cae el negocio. ¿Usted me entiende? Necesitamos una iglesia que vaya a lo básico. Una iglesia que cumpla con estas tareas. El mensaje que transforma. La intercesión como la intervención del cielo. Y las buenas obras como la expresión del amor. Hermanos, si hay algo, y concluyo aquí, que Dios usó, manifestó, le motivó para salvar y aguantar a este mundo, se llama el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Usted ve la expresión del amor, dar. ¿Qué fue lo que hizo el amor? Dio. Si nosotros amamos, vamos a dar también. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Pero para qué lo amó? Para salvación. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Amar el mundo. ¿Para qué lo vamos a amar? Para salvación. Para que vean a Dios y lo glorifiquen. ¿Cómo verán a Dios? En nuestras buenas obras. ¿Y cómo terminarán? Glorificando a Dios. Y ahí pongo el punto final. La glorificación determina la verdad inequívoca de nuestras intenciones y de nuestras motivaciones. Al final, ¿a quién glorifican? ¿A Dios o a nosotros? Se lo dejo ahí. Al final, ¿a quién glorifican? ¿A Dios o a nosotros? Si nuestras buenas obras son la expresión de la luz de Cristo que habita en nosotros, no nos van a glorificar a nosotros. No van a glorificar nuestro nombre, nuestro rótulo, nuestra institución. No, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. De manera que la ejecución de nuestras buenas obras deben procurar que Dios sea glorificado y no nosotros. Porque al final de cuentas, si algo damos es porque lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, no es nuestro. Y si no es nuestro, la gloria tampoco es nuestra. Amén y amén. Quiero que se ponga sobre sus pies un momentito. Padre bueno, gracias por Cristo Jesús, en quien nos has dado todas las cosas. Gracias por hacernos iglesia en el Hijo. Gracias, Señor, por esta reunión. Hemos sido edificados en este día, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Nos ha nutrido en este día. Ahora yo ruego, Señor, para que a lo interno de esta congregación haya una gestión de lo que se ha recibido y que podamos exteriorizarlo y exportarlo hasta llegar a este mundo. Señor, que podamos ser esa iglesia que trabaja, que podamos ser esa iglesia, Señor,
que es gobernada por lo eterno y no por lo temporal. Que podamos ser, Señor, esa iglesia de cara a un mundo que se pierde. Que podamos cumplir tareas como la predicación, como la intercesión y como las buenas obras. Padre, que tu nombre sea glorificado por este mundo al ver una iglesia que te representa y te presenta. Padre, gracias te damos. Atribuimos a ti toda gloria y toda honra, pues has puesto este tesoro en vaso de barro, lo cual somos nosotros, para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra. En el nombre de Jesús, Señor, yo ruego para que pasemos del discurso a la acción. Amén y amén. Bendecidos en Cristo, hermanos.